Hola chicos, buenos días. Este, ¿Cómo Buen están? día, profe. Tanto tiempo sin vernos. Bueno, Buen día, profe. ha sido muy poquito el tiempo que hemos podido compartir y bueno, tanto los que venían, los conozco desde la primaria, que querían volver a tener teatro, bueno, no hemos podido tener este año porque... Y bueno, estamos viendo todas cosas teóricas porque es imposible, el teatro es acción, ¿no es cierto? El teatro hay que hacerlo para hacer. Así que bueno, nos dedicamos un poco más ahora a la parte, a la teoría, a la cultura. Nosotros hemos venido viendo todos los distintos medios de comunicación, pero lo hemos visto desde el punto de vista como una transmisión del arte, ¿no? Pero los medios de comunicación no solamente han servido para transmitir la cultura y el arte, sino también, o sea, el conocimiento, todo. Nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, en las últimas, los últimos trabajos prácticos, habíamos visto la radio y el último trabajo que mandé, pero no les llegó porque entraban en vacaciones, eso va a ser solamente después de las vacaciones era la televisión. Y estaba pensando, después también les voy a mandar otro material, ¿qué venía antes de todos estos medios de comunicación que existían? Cuando no existía la radio, cuando no existía la televisión, ¿qué otros medios de comunicación existían? ¿Alguno me puede contestar? Hola. Bueno, parece que... A ver, ¿hay alguien que me quiera contestar? Bueno, otro medio el medio de comunicación es la prensa, ¿sí? Y en un soporte papel. Entonces, ¿cómo hemos llegado nosotros como medio de comunicación o como medio de transmisión del conocimiento a través de la prensa o del soporte papel? Entonces yo quería hacer volver, digamos, hacia atrás en el tiempo y ver cómo eran en un principio las formas en que las sociedades guardaban su cultura o transmitían su cultura. Los primeras personas o digamos sociedades que han habido sobre la Tierra, sobre el planeta, ustedes no sé si han visto en Sociedad y en Comunicación algo de esta transmisión de la cultura. La cultura, ¿no es cierto? En un principio, ¿cómo nace la cultura? Cómo eran los hombres antes de afincarse en algún lugar. Eran nómades, ¿sí? Iban de un lugar a otro y era imposible, ¿no es cierto?, en ese momento que se pueda formar lo que llamamos cultura o una costumbre o cultura. Ustedes saben que la palabra cultura viene de cultus. ¿Qué es el cultus? Cultivo. ¿Por qué relacionamos la palabra cultura con cultivo? ¿Alguien me puede contestar? Cele, ¿me puedes contestar? ¿Está ¿Por todo? qué se relaciona cultus con cultivo? Sí. O sea, Mm, el cultivo con la cultura. ¿Por qué se relaciona? La palabra cultura viene de cultus, que quiere decir cultivo. Si los hombres antes eran nómades
nómades, vivían de la recolección, de la caza, de la pesca. En el momento en que el hombre empieza a cultivar sus propios alimentos, ¿sí? Repite la conducta, se va repitiendo la conducta, o sea, cultivar, plantar la semilla, volver el año que viene, hacer lo mismo. Eso va el hombre al afincarse ya en un solo lugar y repetir ciertas conductas, ¿no es cierto? O sea, por eso lo primero que lleva al hombre a afincarse en un lugar es a dominar, digamos, la naturaleza, a través de observar, de que si plantando una semillita, podía salir, digamos, esa planta comestible que se comía. Todos los años van haciendo un mismo ciclo, ¿no es cierto? Y entonces se empiezan a afincar en un solo lado. Y a partir de ahí nace la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es la repetición de ciertas conductas, ¿sí? Entonces, por eso se relaciona la palabra cultus con la palabra, la cultura con el cultivo. ¿Me han entendido? Sí. Bueno. Bueno, entonces el hombre, una vez que ya se asienta, digamos, en un territorio, primero, cómo es la manera de comunicarse en forma oral, ¿sí? Pero después, también para establecer, ustedes saben que cuando se vive en sociedad se establecen ciertas leyes de conducta para la convivencia, ¿sí? Y así nacen las leyes. Pero, ¿cómo hacían, empiezan a pensar eso? ¿Dónde queda registrado que esta ley existe o de que esta norma tiene que ser nos tenemos que comportar de alguna manera en especial? Entonces, de esa manera empieza a nacer la escritura, ¿sí? ¿La escritura para qué servía? Justamente para escribir estas leyes, estas normas de conducta, y que no digan, bueno, ustedes saben que las palabras se las lleva el viento, podía venir otra así, no, esta ley no era así, era de otra manera. ¿Por qué? Porque no había nada que conste que esa norma de conducta era de determinada manera. Entonces, una de las tantas utilidades que trae la escritura es dejar sentado, ¿no es cierto?, cómo van a ser las reglas de conducta. También la escritura se la empieza a utilizar, ha servido para la contabilidad. Bueno, durante entonces muchísimo tiempo han existido en el mundo, en las sociedades del mundo, las culturas ágrafas que no tenían, digamos, una escritura, ¿no? O sea, no sabían escribir, o sea, la única manera que se comunicaban eran a través, en forma oral, y no quedaba sentado nada en la escritura. Una vez que surge la escritura, lo más importante de todo es sobre qué escribimos, ¿sí? ¿Cuáles fueron los primeros soportes de la escritura? En la antigüedad, los primeros soportes de la escritura fueron las arcillas, ¿sí? Eran unas planchitas de arcillas donde se escribía con elementos que tenían algunas puntitas, ¿no es cierto?, como para dejar escrito qué es lo que se escribía ahí en esas arcillas. Las leyes, las cuentas, ya se empiezan, digamos, existían bibliotecas en los sumerios, por ejemplo, ya existían bibliotecas donde se las guardaban en canasto, estas tablitas se las guardaban en canasto. Pero ¿se imaginan ustedes que ese soporte era para poder resguardar el saber? Se necesitaban espacios inmensos, porque en cada arcilla apenas entraban un pequeño texto, ¿no es cierto?
bueno, ese soporte de la escritura con el paso del tiempo, el hombre, ¿qué es lo que va haciendo? Trata de que ese soporte sea más fácil, más accesible para poder asentar el conocimiento a través de la escritura. Y así tenemos en la época de los egipcios, aparece el papiro, ¿sí? El papiro que se lo saca de una planta. Me voy a levantar porque si no acá está. Se lo saca de... Ahí voy, ya me veo. A ver. Ahí, ¿no? Se lo saca de una planta, se lo planchaba así a través de rollos, unos rollos grandes, eran inmensos, pero ¿qué es lo que tenía? Bueno, ahí era mucho más fácil que escribir que en esas arcillas, en esas piedras de arcilla. Pero el problema que tenía el papiro era que solamente se lo podía utilizar de un solo lado, ¿sí? Pasa el tiempo, vamos evolucionando, acá en América se utilizaba algo parecido, los indígenas de América utilizan algo parecido al papiro que era el amate. O sea, no era igual, digamos, no era el papiro, pero sí un material parecido al papiro, que también se guardaban en rollos gigantes. Después del papiro, ya en la Edad Media tenemos el pergamino. El pergamino era, ¿qué es lo que utilizaban para escribir o para transmitir, digamos, el conocimiento? Pergamino era el cuero de cordero, ¿sí? El cuero de cordero, y lo que tenía digamos, que avanzaba un poquito más que el papiro era que se lo podía utilizar de los dos lados, ¿sí? ¿Ustedes se imaginan en esa época el conocimiento, les llegaba todo? Hola. Hola, ¿están despiertos? ¿Ustedes creen que el conocimiento les podía llegar a todos en esa época con esa forma de resguardar el conocimiento? ¿Las bibliotecas cómo serían? No, ¿no es cierto? Era muy difícil transmitir el conocimiento y no todo el mundo tenía acceso a ellos. Bueno, habíamos llegado entonces hasta la época del pergamino. El pergamino, bueno, ya se hacían libros con el pergamino que se utilizaban y se lo utilizaba de los dos lados. Se podía escribir de las dos carillas, digamos. Después del pergamino, llegamos a lo que conocemos hoy, una gran revolución, el soporte papel. El soporte papel nos ha facilitado muchísimo la transmisión del conocimiento, llegar al papel. Los primeros, siempre ustedes han visto que todos los inventos, siempre quienes son los primeros, los chinos han inventado todo, ¿no? O sea, el papel, quienes son los que los inventan fueron los chinos. Pero, ¿qué pasa? En un primer momento ellos no lo utilizaban como soporte de escritura, sino que lo utilizaban como, como medios decorativos, para hacer lamparitas, esas cositas chinas que ustedes ven por ahí, que eso ya existía desde hace muchísimo tiempo. Después se dan cuenta de que podía ser utilizado como un soporte de la escritura que ha facilitado muchísimo, muchísimo la transmisión del conocimiento, de la cultura, del arte, de todo lo que sea posible conocimiento. Si bien es cierto, habíamos dicho, pero hasta ese momento la escritura, ¿cómo era? Ustedes algo habíamos visto en un principio, hablaron de la imprenta, por ahí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
no se acuerdan. Bueno, en un principio ¿cómo era la escritura? Eran manuscritas, ¿se imaginan ustedes para los libros? Entonces, por más que sean en soporte papel, si eran manuscritos, también eran carísimos, no cualquiera tenía acceso a los libros y al conocimiento. Yo quiero que ustedes sepan cómo al cada vez irse facilitando el soporte de la escritura y la forma de escribir, yo quiero que ustedes razonen y piensen cómo todo eso, cada vez que se va facilitando, hace también posible una mayor transmisión de conocimiento, una facilidad para transmitir el conocimiento y que llegue a mayor cantidad de personas posible. Entonces, habíamos dicho entonces que el soporte papel primero era, ¿no es cierto?, los libros manuscritos, pero después también aparece la imprenta, ¿sí? La imprenta que también fue un invento de los chinos, pero quien la perfecciona es el alemán Gutenberg, que con ciertas técnicas perfecciona la impresión de los textos. Bueno, cuando entramos ya a la era Gutenberg, o sea, a la época de la imprenta, se produce una gran revolución del conocimiento, porque los libros se imprimían en series, era mucho más fácil el acceso tanto económico como que le llegue a mayor cantidad de gente posible estos libros, y también se da ustedes van a ver que en el siglo XVIII máximo acá ayer hemos tenido nuestro Día de la Independencia, en toda Latinoamérica llega, ¿no es cierto?, justamente por estas cuestiones de la facilidad, de la distribución de los libros, llegan las ideas filosóficas de las ideas filosóficas de la república, de libertad, contra las monarquías, el pensamiento de Rousseau, de Montesquieu, todos estos políticos y pensadores políticos y filosóficos se ve facilitado a través de la imprenta, ¿no es cierto?, que el conocimiento llegue a mucha cantidad de personas y se produzcan estas grandes revoluciones que se han producido, como la revolución en Europa, la revolución francesa, en un momento, y acá, digamos, en América, las grandes revoluciones de las independencias. Y eso es gracias, ustedes deben decir, porque qué importancia tiene que sepamos nosotros para qué sirve el papel, el soporte papel, para ustedes capaz que ha existido siempre, qué importancia tiene que sepamos de para qué estaba la imprenta. Bueno, todo eso ha influido cómo el conocimiento produce grandes revoluciones, ¿sí? Otra cosa que ha producido la impresión de ciertos libros fue justamente la separación de la Iglesia católica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer libro que se imprime en la era Gutenberg, con la imprenta de Gutenberg, es la Biblia, ¿sí? Con la Biblia se empiezan mayor cantidad de el libro que más cantidad impresiones y distribución ha tenido. ¿Qué es lo que ha producido esto? No sé si ustedes han visto en la historia la reforma de la Iglesia con Martín Lutero, que ellos empiezan a cuestionar la interpretación que hace la Iglesia sobre la Biblia. O sea, lo único que podían interpretar eran ellos. Pero al distribuirse, haber una gran distribución de
de la Biblia, empiezan a aparecer muchísimas otras interpretaciones. Y fíjense cómo una cosa tan simple como un papel y un aparatito de tecnología, que es la imprenta, revoluciona el mundo. ¿Qué es lo que ha producido? La separación de la iglesia, ¿sí? De la reforma, de la contrarreforma, que no sé si lo han visto, pero acuérdense de esto que yo les estoy contando en algún momento, que lleguen a ver esos temas, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo quería que ustedes sepan, o sea, la importancia que ha tenido el soporte papel y la imprenta en la historia de la humanidad. Una gran revolución. Mucho creo que esto es mucho más revolucionario que la aparición de las grandes computadoras que tenemos ahora. Bueno, hasta llegar a esto, bueno, pasamos entonces del soporte papel, ¿sí? ¿A qué soporte existe ahora? ¿Cómo transmitimos? El soporte electrónico, chicos, ahora estamos, ¿ves? El soporte electrónico, ustedes a través del celular, ahora nos comunicamos y transmitimos, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de conocimiento a través del soporte electrónico. Ustedes cuando quieren entrar a ver a investigar sobre algún tema, ¿dónde recurren? A la computadora. ¿Y la computadora qué es? Un soporte electrónico. Su celular, cuando ustedes se escriben, ¿no es cierto?, es un soporte electrónico. Bueno, chicos, espero que les haya interesado el tema. Yo les voy a... este tema ustedes no lo tienen en la cartilla, así que antes de que terminen las vacaciones, yo se los voy a mandar, o prefieren que se los mande ya, se los mandaré a través del grupo de WhatsApp. Les mando el material. Bueno, ¿estamos así? Felices vacaciones, chicos. Así que este material ya les mando entonces.